Buenos días a todos y Kirito Uzumaki Fanfics presentando Gobernante de la Aerojusticia capítulo 1 así que deja tu me gusta y suscríbete para estar siempre notificado de nuevos vídeos y echa un vistazo a la pestaña de la comunidad donde hay votaciones sobre las elecciones de los próximos fanfics y encuestas con preguntas. Síganme en mis perfiles de creador que están tanto en el sitio web de Fanfiction como en Backpad, los enlaces están en la descripción. Capítulo 1 Su regreso. Durante años he dormido. Durante años me recluí en mi propia dimensión, la cual creé para alejarme de mi mundo. Un mundo que una vez amé, pero que llegué a odiar. Un mundo donde la avaricia y la corrupción se propagaban como una plaga. Un mundo donde quienes se oponían a tales cosas eran demasiado débiles. Demasiado estúpidos o, en algunos casos, demasiado jóvenes para hacer algo. Peor aún, algunos de los que tenían la fuerza no tenían la determinación de acabar con la vida de estas personas malvadas porque iba en contra de su moralidad. Así que lo hice por ellos. ¿Y cuál fue mi recompensa? Ser perseguido por hacer lo que otros no tuvieron el valor de hacer en mi lugar. Estas supuestas buenas personas me retrataron como un villano que buscaba monopolizar el mundo eliminando a la competencia. ¡Qué cliché! Solo intentaban salvar las apariencias y que la gente los viera como héroes que luchaban por el bien sin importar la derrota. Son todos unos malos perdedores. Así que dejé el mundo antes de que pudieran cazarme. Para atarme. Para controlarme. ¡Ay! Lo intentaron todo. ¿Cuánto lo intentaron? Ja. Todos unos imbéciles. Algunos de los más listos estuvieron a punto de encontrar mi dominio, pero al final, el tiempo fue mi aliado, y el tiempo derrotó a mis enemigos por mí. Aún así, fue divertido verlos intentar detener mi maldad antes de que se extendiera. ¿Qué maldad? La única maldad que hice fue seducir mujeres hermosas y atractivas y tener sexo apasionado con ellas. ¿Estuvo mal? Claro que no. Bueno, eso no era del todo cierto. Había seducido y me había acostado con bastantes mujeres casadas y con algunas que ya tenían una relación con un hombre. Algunas eran esposas y novias de mis enemigos, así que el odio que me tenían estaba en cierto modo justificado. Bueno, eso tampoco era del todo cierto. Con algunas, me refiero a muchas, y con algo justificado quiero decir que estos idiotas que me perseguían deberían haberse centrado en complacer a sus mujeres en lugar de perseguirme para intentar controlar el poder encarnado. En serio. ¿Para qué perseguir a alguien que quiere que lo dejen solo cuando podrías estar en casa con tu atractiva esposa, con fuertes deseos sexuales? Así fue como vi la paz llegar a mi mundo. No solo a través del poder o de los vínculos con los demás, sino a través del camino del superpervertido. A través del amor, la lujuria y el disfrute de las sensaciones que conlleva. ¿Por qué odiar y destruir a tu prójimo cuando podrías estar con una mujer y tener sexo? Hay quienes prefieren buscar el poder que no pueden controlar, contener ni usar antes que estar con una mujer atractiva que quiere ser el objeto de su atención. Blasfemo. En mi opinión, esos hombres claramente no saben cómo complacer a una mujer de ninguna manera y, por lo tanto, no merecen ni un ápice de compasión. Así que aquí estoy, en mi propia dimensión, observando el mundo que una vez fue mi hogar después de tantos años que ya no existe. Los idiotas intentaron un último método para localizarme y les explotó en la cara. Literalmente. La explosión resultante hizo retroceder a la humanidad a una época oscura. Una época en la que usaban piedras y garrotes, y la inteligencia de las personas se redujo a lo que luego se llamaría cavernícola. Eso fue hace siglos. Ahora, sin embargo, el mundo había cambiado junto con la gente. La gente finalmente había vuelto a ser la humana que fue en mi época. Solo con una diferencia importante que noté de inmediato. No tenían chakra. Ni una pizca. O al menos, no el suficiente para realizar jutsus de la clase más baja. No. Era débil. Solo el suficiente para sobrevivir. Claro, algunas personas en el mundo tenían más chakra que otras, pero no por mucho. Pero eso no fue lo que me llamó la atención en ese momento. No. Lo que me llamó la atención fue que los humanos del mundo habían cambiado en otros aspectos. En cuanto a la tecnología. En cuanto a la magia que ahora empleaban quienes podían usarla sobre el chakra. Teoricé que la magia era una forma distorsionada del chakra, pero nunca quise comprobarlo yo mismo. Lo que también me llamó la atención fue esta constante batalla entre quienes están del lado del bien y quienes luchan del lado del mal. Es curioso ver el estado actual del mundo. Héroes con capas, mallas y otras ropas extrañas luchando contra villanos con sus razones para luchar contra estos supuestos héroes. De nuevo, algunos eran clichés en ambos bandos. Algunos hacían el bien para proteger a inocentes.
Otros hacían el mal porque odiaban el mundo y querían gobernarlo. El mundo era tan blanco y negro, con tan escasos matices de gris, que había que entrecerrar los ojos para ver la línea casi invisible que unía los dos. Alguien necesitaba sacudir el tablero para cubrirlo con más gris. ¿Y quién mejor que yo para hacerlo? Y resulta que, con una excusa, me he dado los medios para volver al mundo y sacudirlo. Para retorcerlo. Para darle la vuelta. Para darle la vuelta y darle una buena cogida como si no hubiera un mañana. Comenzando con la ambiciosa hechicera que actualmente está probando un hechizo diseñado para invocar a un poderoso demonio para que cumpla sus órdenes. Cámara de hechizos de la base secreta de Cadmus. Tala se encontraba en una habitación que había diseñado específicamente para este momento especial. Había sido muy insistente para que todo en esa cámara se diseñara exactamente según sus especificaciones. Naturalmente, los miembros de más alto rango del comité del Alto Consejo de Cadmus dudaban en cederle lo que quería. Siempre lo hacían, ya que ninguno confiaba en ella a pesar de sus evidentes talentos en el campo de la magia. No era de extrañar, dado que dependían tanto de su tecnología y ciencia. El misticismo se explicaba fácilmente hoy en día por ello, según los científicos de Cadmus empleados allí. La teoría de cuerdas. Decían. Dimensiones alternativas, esa era su razón. Alguna forma de energía, proveniente del espacio de una galaxia muy lejana, se disparó hasta el planeta una noche, con una probabilidad entre 269.000 millones de que impactara la Tierra, y todo sin tocar nada más en el proceso. Idiotas. Todos ellos. Ni siquiera creían en la existencia de los dioses antiguos, pero Tala sabía que no era así. Antiguos artefactos de Grecia, Egipto y otros objetos irradiaban las propiedades mágicas que se contaban en las leyendas sobre los dioses. Se decía que la propia Diana de Temiscira había sido bendecida por el panteón de dioses griego y tenía los poderes para respaldarlo. Por supuesto, el Alto Consejo de Cadmo era escéptico sobre los dioses antiguos, ya que la fe cristiana a la que pertenecían consideraba malvados a todos los dioses paganos y cualquier cosa asociada con ellos, incluida la magia, era malvada por extensión. Claro que usarían su magia para el bien común, considerando que ciertos héroes como Superman, así como algunos otros, eran vulnerables a la magia y necesitarían su experiencia hasta cierto punto. Pero al final, la mantendrían a distancia. Sin duda. Había un equipo listo para matarla cuando se agotara su utilidad. No es que tuvieran la oportunidad de dar la orden. Tala les demostraría que la magia que dominaba aún podía ser una fuerza influyente en el mundo. Y qué mejor que invocar a un poderoso demonio para que cumpla sus órdenes y aplaste a sus enemigos, tanto de la Liga de la Justicia como dentro del propio Cadmus. Adelante, gran demonio. El más poderoso de los poderosos. El que hace temblar la tierra y a los animales se estremecen de miedo. El que puede hacer que todo en este mundo se incline ante tu presencia sin igual. Adelante. Tu señora lo ordena, gritó Tala mientras usaba su magia para abrir un portal necesario para atraer al demonio que deseaba. Y efectivamente, el llamado fue respondido. Violentamente. La habitación se estremeció cuando el portal que había creado explotó con poder. La energía consumió la habitación a su alrededor, provocando un jadeo de sorpresa y un atisbo de miedo en la hechicera. El hechizo que usaba desde tiempos antiguos, mucho antes de que su vida naciera, no especificaba qué invocaba ni si podía controlarse. Pensó que su magia sería lo suficientemente poderosa cuando saliera del portal debilitada por haber sido invocada por ella. Y ahora, Tala ni siquiera estaba segura de sobrevivir los próximos minutos. Las paredes estaban llenas de escrituras antiguas que contenían magia dentro de la habitación. Esto se hizo por razones de seguridad, para asegurar que el resto de Cadmus no interfiriera después de que ella terminara y, en caso de que fallara, no volara a la base secreta con todos dentro en los siguientes 320 kilómetros. Cuando la tormenta de poder finalmente se concentró, concentrándose en un solo punto, Tala la vio tomar la forma de un hombre. No. Hombre sería una palabra demasiado simple. Esto no era un hombre. Esto ni siquiera era un demonio. Esto era el poder encarnado. Este era un ser que, según ella, podría fácilmente hacer un gesto con la muñeca y acabar con medio planeta sin despeinarse. Tala no invocó a un demonio como esperaba. Oh, no. Había invocado algo mejor. Había invocado a un dios. Ante ella se encontraba un dios encarnado con la figura de un hombre atléticamente delgado y corpulento, de entre finales de la adolescencia y principios de la veintena, que parecía capaz de enfrentarse a los mejores luchadores del mundo sin esfuerzo.
Uno con una larga cabellera dorada y puntiaguda que le llegaba justo a la mitad de la espalda. Marcas de nacimiento como bigotes se asomaban en su rostro. Sus afilados caninos se transparentaban por lo que vio en su boca. Tenía los ojos cerrados, su rostro una visión de concentración, y claramente estaba concentrando su poder para mantenerlo bajo control. Vestía los holgados pantalones blancos que usaría un luchador de artes marciales, con una faja negra alrededor de la cintura. No llevaba zapatos de ningún tipo y sus manos lucían formas de garra y uñas afiladas capaces de cortar la carne o cualquier otra cosa si lo intentaban. Cuando la figura abrió los ojos, Tala se quedó sin aliento desde el suelo al verlos. Uno rojo. Otro morado. Uno con 3 tomos dentro. El otro lucía una mirada ondulada mientras ambos ojos brillaban con un poder inconmensurable. Antes de que Tala pudiera reflexionar más, la figura se concentró por completo en ella y estuvo frente a la hechicera en un abrir y cerrar de ojos. En un instante, Tala sintió su agarre en su brazo, y la levantó del suelo como si no pesara nada. La miró directamente a los ojos y ella se quedó paralizada. Incapaz de hacer nada. ¿Qué podía hacer? Este ser, este demonio, este dios que había invocado, estaba más allá de su control. Tala estaba a su merced y no sabía qué esperar de él. Así que para Tala fue un shock que la besara tan apasionadamente mientras la mano que le quedaba libre se deslizaba por la abertura de su vestido y le tocaba el trasero. Tardó un instante, aunque pareció más largo, en darse cuenta de lo que pasaba. El hecho de que ahora gemía por sus acciones no ayudaba, y lo empujó mientras ahogaba su protesta. Cuando el hombre finalmente rompió el beso, Tala, presa del instinto de la ira, de sentirse aprovechada, abofeteó a la divina figura en plena cara con toda su furia, llena de fuerza femenina, y abrió los ojos de par en par al comprender lo que acababa de suceder. ¿Y la respuesta de este ser? Se rió. Rió divertido. Maldición. Me ha abofeteado una mujer desde ¿cuánto tiempo? Desde que le hice lo mismo a Anko después de que me persiguiera por el bosque de la muerte, aquella vez que le hice una broma genial y la dejé plantada, comentó el hombre al mencionar a la mujer de su pasado. Claro que puede que ella haya odiado la broma antes de pasar de depredador a presa al final de su persecución, pero los beneficios sexuales de que él la cogiera hasta dejarla estúpidamente compensaron su enojo por ello después. Buenos tiempos. Comillas, suéltame, ordenó Tala, aunque su voz no mostraba la fuerza detrás de las palabras pronunciadas para hacerle obedecer. Comillas, ¿y por qué querría hacer eso?, preguntó el hombre con curiosidad mientras apretaba el trasero de esta bella hechicera para hacerla chillar y sonrojar. ¿Por qué te invoqué? Soy tu maestra. Soy Tala. Maestra de las artes mágicas. Tú me perteneces, exclamó Tala mientras intentaba zafarse de su agarre y de la sensación de su mano en su trasero. Comillas, me invocaste. Después de mi breve aparición, ¿de verdad crees que tu pequeño hechizo me invocó a este mundo? ¿Para controlarme como a una mascota y que obedezca todas tus órdenes? Preguntó el hombre, apretando a Tala contra sí y sonriéndole. No podrías haber venido a este mundo de otra manera, respondió Tala con un tono aún nervioso, mientras se sonrojaba aún más al sentir algo grande y duro que provenía de él, presionándola contra su cadera. Te equivocas, querida. Siempre he sido parte de este mundo. Simplemente decidí irme hace mucho tiempo, antes de que los tiempos fueran los que son ahora. Podría entrar y salir en cualquier momento. Pero tus acciones finalmente me han dado una excusa para entrar de nuevo y hacer algo con el mundo tal como es ahora, respondió la figura mientras Tala estaba confundida. Comillas, ¿qué quieres decir?, preguntó Tala mientras la figura se volvía casi completamente seria a pesar de sostenerla como estaba en ese momento. El mundo es inestable. Desequilibrado. El bien busca destruir el mal. El mal busca destruir el bien. Uno desea la paz, pero no tiene la audacia para lograrla correctamente. El otro busca conquistar el mundo, pero lo hace de las maneras más estúpidas, sin comprender realmente lo que hace en el proceso, ignorando así las consecuencias de sus acciones. Ambos bandos se esconden constantemente tras excusas de hacer las cosas por el bien común, su odio al mundo o alguna otra estupidez, solo por diversión. He visto este mundo llegar a un punto en el que estoy harto del constante tira y afloja entre los dos bandos principales que se oponen por el derecho a influir en las masas del planeta. Ya es hora de que un tercero más capaz entre en la arena para cambiar las cosas y mejorarlas. Es decir, yo, dijo la figura, ahora sonriendo al final. Comillas, ¿y tú quién eres? ¿Qué eres?, preguntó Tala, mientras la sonrisa de su figura se hacía cada vez más intensa. Comillas, yo me llamo Naruto. Uzumaki Naruto para ser exactos. ¿Y qué soy?
Soy el Nirai Mejubi. El Biju más poderoso que existe, declaró Naruto, con Tala ahora sorprendida y confundida. No entiendo tu título, dijo Tala mientras la sonrisa de Naruto aumentaba y sus ojos brillaban con lujuria. No te preocupes, querida. Con el tiempo lo entenderás. Con el tiempo verás las cosas a mi manera. Con el tiempo, acabaremos con esta estupidez entre héroes y villanos que corren por este mundo, respondió Naruto mientras le daba otro apretón al trasero de Tala. ¿Y cómo piensas hacer eso?, preguntó Tala, sonrojándose de nuevo al recordar su posición actual, lo que la excitó bastante. Simple, mi querida Tala. Voy a eliminar a jugadores clave de ambos bandos a mi manera. No estaré del lado del bien ni del mal como mucha gente creería que alguien de mi estatus desea tomar, respondió Naruto mientras gruñía con hambre al oído de Tala, haciéndola temblar. Si no estás del lado de los héroes ni de los villanos. ¿De qué lado estás?, preguntó Tala mientras sentía que él la besaba sensualmente en el escote. El bando que triunfará sobre todos en los años venideros. El bando del súper pervertido, exclamó Naruto antes de mirar directamente a Tala a los ojos, y ella casi le recordó a su esposa Hinata. Casi. ¿Comillas súper qué?, preguntó Tala en estado de shock y se preguntó qué le había pasado en la vida al estar en presencia de este extraño individuo. La respuesta de Naruto fue seguir sonriendo y besar a la hechicera con pasión. Claro que eres mía para siempre. Y no solo tú. Todas las heroínas y villanas atractivas que me gusten también serán mías, pensó Naruto mientras su plan se pondría en marcha en cuanto terminara de acostarse con Tala hasta el punto de que ella le contara todo lo que quisiera saber sobre Cadmus o la Liga de la Justicia. Y tenía planes. Planes dentro de planes. Primero, necesitaba dejar inconsciente a Tala. Hasta ahora, Naruto había tenido un buen comienzo. Segundo, necesitaba investigar a Cadmus y a la Liga de la Justicia contra la que luchaban en la sombra. Nunca está de más tener chantaje y poder de negociación contra las partes en conflicto si llega el momento de usarlo. Tercero, necesitaba eliminar a ciertas personas de cada organización y, en el proceso, hacer del mundo un lugar mejor. No era tan difícil, ya que cada pieza de los lados opuestos del tablero podía eliminarse fácilmente de diferentes maneras. Algunas de forma más letal que otras. Pero no todas. Naruto había visto a estos héroes y villanos enfrentarse entre sí en ocasiones, tanto en solitario como en grupo. Conocía sus vidas, sus dificultades y por qué recurrían al crimen o luchaban contra quienes lo cometían. Y finalmente, su cuarto objetivo sería colocarse en una posición de poder donde ningún bando, solo o en conjunto, pudiera desafiarlos y descubrieran la verdad tras su verdadera naturaleza y decidieran hacer algo al respecto. Lo último que Naruto quería era que ambos bandos se unieran y lograran derrotarlo o encarcelarlo solo por ser el mismo. Eso sería horrible. El grito de Tala por el orgasmo que acababa de alcanzar trajo a Naruto de vuelta a la realidad y a la persona con la que lo hacía. Al mirarla, el Nirai Mejubi se dio cuenta de que debía de haber estado absorto en sus pensamientos durante un rato, con el cuerpo en piloto automático, pues Tala demostraba haber tenido múltiples orgasmos. Estaba pensando tan profundamente en sus planes para el mundo que su cuerpo brillaba de sudor por el movimiento que hacía para seguirle el ritmo. El agarre que tenía sobre sus hombros se había debilitado considerablemente y su respiración era la de alguien extremadamente cansado por tal ejercicio. Tan cansada. Necesito descansar, susurró Tala mientras Naruto la sostenía y lo sentía aún duro dentro de su cuerpo. ¿Y lo harás cuando yo diga que puedes descansar?, respondió Naruto mientras le daba un mini empujón e hizo que Tala jadeara por la sacudida de placer que sintió. Bueno, al menos la reunión con los miembros del comité del Alto Consejo de Cadmus no será hasta dentro de unos días, pensó Tala antes de encontrarse en el suelo, de rodillas, y siendo tomada por detrás por Naruto. Oh, sí. Ella iba a estar dolorida después de esto. El dormitorio de Tala, un tiempo después, finalmente, el apasionado sexo que Naruto y Tala habían comenzado a tener en la cámara de hechizos destruida se había trasladado de alguna manera a su dormitorio, y finalmente a la cama. En ese momento, Naruto estaba desnudo, tumbado en la cama con Tala encima, y la hechicera dormía con una expresión de felicidad plena. Pasó su mano con garras con cariño por su largo cabello violáceo y pensó en a quién objetivar en cuanto a las mujeres que este mundo ofrecía. ¿A cuál de las dos facciones de Cadmus y la Liga de la Justicia, o posiblemente una organización afiliada a ella, elegiría para seducirla a su lado? Por lo que Tala le había contado justo
Antes de dormirse tras el rato que pasaron juntos, se rumoreaba que algunos héroes de todo el mundo mantenían relaciones. Esto solo confirmaba lo que Naruto sabía por sus observaciones al observar el mundo de vez en cuando para comprobar su progreso. Claro, algunos ocultaban sus relaciones para mantener a la opinión pública y a sus enemigos en la ignorancia. Para ello, tenía que planificar a qué mujer seducir y a quién dejar en paz, dependiendo de su relación con el hombre con el que ya estaban. Es decir, la rumoreada relación romántica entre Superman y Wonder Woman. Aunque ¿por qué llamar rumor a la relación romántica cuando todo el planeta sabía que era real? Estaban profundamente enamorados y se hacían felices. El problema que Naruto veía no era que estuvieran juntos, sino que varias facciones dentro de Cadmus y los villanos querían que la pareja se separara, o que uno de ellos muriera antes de tener un hijo. Había visto suficiente de la historia del planeta, y cuando Superman se fue en solitario antes de formar la Liga de la Justicia con sus miembros fundadores, sabía que el Hombre de Acero anhelaba el día en que pudiera tener una familia. Sentarse de verdad tras años protegiendo el mundo y tener uno o quizás hijos que ayudaran a continuar su legado como héroe e incluso el del pueblo kryptoniano del que provenía. Naruto también sabía que había pocas mujeres en el universo conocido verdaderamente compatibles con la fisiología de Superman para hacer realidad semejante sueño. Wonder Woman era la principal de ellas. Lamentablemente, Naruto también sabía que muchas temían la unión entre ambos y lo que su descendencia podría lograr si se les permitía desarrollar su propio potencial. Por ello, los Cadmus, en sus superiores, vigilaban de cerca sus movimientos para determinar con precisión si los dos héroes habían logrado procrear. Para saber a dónde irían o sospecharían que irían durante un largo periodo de tiempo durante el embarazo, ya fuera en la Tierra o en una de las misiones espaciales profundas de la Liga, establecidas como una misión de buena voluntad a algún mundo lejano. Naruto había visto el bien que ambos habían hecho por el mundo y estaba molesto porque el mundo, a su vez, no parecía apreciarlos tanto como debería. Solo a un tercio del mundo en general parecía gustarle Superman estos días, lo mismo con la Mujer Maravilla y la Liga de la Justicia que ayudó a formar con los otros fundadores. ¿Y para qué? Todo por el hecho de que el Hombre de Acero en algún momento fue sometido a un lavado de cerebro por una entidad oscura de otra galaxia por un tiempo. Parecía estúpido en la mente de Naruto odiar a Superman por eso, al igual que era estúpido que su aldea odiara a Kurama por lo que Uchiha Obito hizo la noche de su nacimiento al tomar el control del zorro para que los Biju atacaran Konoha. Aún lo hicieron, pero eso no venía al caso. Además, Naruto tenía que reconocerle a Superman su contención al enfrentarse a villanos. El Nidaime Houbi percibía que el kryptoniano retenía gran parte de su fuerza en combate, temeroso de matar a alguien y ser etiquetado como un asesino o incluso un asesino incontrolable entre la gente. Él, hijo adoptivo de la Tierra, podría haber usado sus poderes para el mal. Convertirse en un tirano al que pocos podrían igualar o desafiar. Tenía claro que Superman amaba a la gente de la Tierra y quería que lo amaran, así que hizo todo lo posible por ayudarlos a progresar hasta ese punto. El Hombre de Acero era como un hijastro adoptivo y quería demostrar que era digno de su hogar adoptivo frente a sus hermanastros adoptivos. Un objetivo comprensible y noble, sin duda. Pero Naruto sabía en el fondo que Superman no tendría una oportunidad justa con el mundo, ya que era extraterrestre de nacimiento y, como tal, no sería verdaderamente amado por la humanidad. O al menos la gran mayoría de la humanidad. La mayoría de la gente solo toleraba a Superman en su conjunto por todo el trabajo que hacía para protegerlos. Pero, sin duda, esto solo duraría mientras pudiera seguir cumpliendo con su deber de protegerlos. El día que Superman ya no pudiera proteger la Tierra, Naruto sabía que la humanidad entera se volvería contra él, y que al Hombre de Acero solo le quedarían sus verdaderos amigos. Sus seres queridos, quienes de verdad se preocupaban por su bienestar, lo protegerían del daño cuando llegara el momento. Así que Naruto decidió ayudar al Hombre de Acero. Sí. Sería la primera persona del tablero en ser eliminada de este conflicto. Wonder Woman sería la siguiente por defecto, ya que el Nidaime Houbi no quería que se separaran. No. Superman merecía ser feliz y vivir en paz en algún lugar sin la preocupación de que su familia sufriera daño. Una gran recompensa por sus años de noble y leal servicio a la gente. En su mayoría desagradecida, de este planeta, protegiéndola de todo mal. Sí. Una recompensa donde el anhelo profundo de Superman se haría realidad y conocería la felicidad sin temor a ser destruida. Y después de eso, se centraría en el resto de la Liga de la Justicia y Cadmus.
Necesito investigar más sobre sus antecedentes antes de intentar eliminar a esos dos héroes del mundo. En cuanto a Cadmus, le pediré a Tala que me cuente sobre ellos más adelante y lo que sabe sobre la organización antes de que actúe. Por lo que vi antes durante mis observaciones del mundo, los que están al mando son como un grupo de imbéciles conspiradores y ávidos de poder como Danzo y esos viejos y marchitos ancianos shinobi que tuve en Konoha. No solo eso, sino que necesito ver el resto del mundo y lo desastroso que está antes de poder arreglarlo. A mi manera, pensó Naruto mientras seguía pensando en sus planes para el mundo y cómo ejecutarlos. No podía esperar para destruir el tablero que sostenía a estas dos facciones y girar el mundo sobre su eje. Y así llegamos al final de este capítulo. Antes de continuar, me gustaría tomarme un momento para agradecerles por habernos seguido hasta aquí. Sé que el viaje no siempre ha sido fácil y, a veces, las palabras pueden no ser suficientes para expresar lo mucho que significa tu paciencia y dedicación. Tu tiempo y atención son preciosos y estoy profundamente agradecido de que elijas estar conmigo en este camino. La historia todavía tiene mucho que revelar y no puedo esperar para compartir lo que viene a continuación. Espero que te quedes conmigo, porque sin ti todo esto no serían más que palabras sin eco. Hasta el próximo capítulo, y una vez más, gracias por estar aquí. Se despide.